Los que siembran con lágrimas recogerán con gritos de alegría. Salmo 125. Estamos mal. ¿Qué van a decir? Porque tú sabes que siempre tenemos que mostrar que estamos bien. Porque migramos para tener una mejor vida. ¿Y qué van a decir si yo migré y ahora estoy peor? Me hizo como reflexionar eso. ¿A qué le llamamos duelo y a qué le llamamos muerte? Bienvenidos a un nuevo episodio del Libro del Mes en Reventando Burbujas. Asdrúbal, un libro que vino a colocar una coma en nuestro proyecto y mientras hablamos de este episodio entenderán por qué. Claro que sí, así que si usted es de las personas que ha abandonado proyectos, si usted es la persona que se ha apropiado de la identidad del dolor para poder existir, quédate, porque este libro tiene las respuestas. Dios. Un libro que al principio fue súper anécdota. Cuando fui a comprarlo, estaba en la sección de duelo y muerte. Solamente por este nombre. Solo por el nombre yo dije, ¿en qué nos metimos? Claro, más o menos sabía de que no se trataba de eso porque pues ya teníamos el libro con mucha anticipación desde diciembre y pues yo sabía que no trataba esto, pero decía, qué importante también dónde vas a encontrar ese tesoro. Y muchas veces buscamos donde no debería estar. Me hizo reflexionar mucho eso que pasó al momento de comprar el libro. David, ten cuidado dónde están colocando tu libro. Pero al leerlo dije, pues no está no habla de duelo en el aspecto que nosotros creemos, ¿no? Totalmente. Y no habla de muerte en el aspecto que nosotros queremos, pero de alguna manera sí toca esos temas. El duelo de dejar una familia, el duelo de dejar un país, el duelo de emigrar de alguna manera. O sea, en el caso de David, la historia pues es de un país a otro, pero reflexionando luego de leer el libro, digo, pues ni está tan mal donde estaba, ¿no? Sino que nuestra mente de una vez ve la muerte como el fin y el duelo algo mucho más allá, algo más catastrófico que el hecho de simplemente emigrar. Entonces dije, bueno, vamos a decirle que donde en la librería que lo compré, pues no estaban tan equivocados tampoco. Claro. Entonces, me hizo como reflexionar eso. ¿A qué le llamamos duelo y a qué le llamamos muerte? Sí, también es importante mencionar que David González, el autor de nuestro libro del mes, al que acompañamos este fin de semana en su presentación en la Filbo, esa información la pueden conseguir, ustedes saben dónde, en nuestra cuenta de Instagram. Vayan a seguirnos. También suscríbanse al canal porque siempre traemos autores, siempre traemos, ya David estuvo con nosotros, siempre traemos a los autores, traemos a los libros, sugieran los libros que quieren que leamos acá en la parte de abajo, Sí. porque también Venimos con nosotros... sorpresas este año con los libros. Creo que vamos a salir, vamos a reventar burbujas. Bueno, ya se avisó, ya se hizo el spoiler, alerta de spoiler. Em, ¿Sabes qué? Este libro, creo que, ¿cómo me hubiese sentido yo si hubiese tenido como este libro cuando yo decidí emigrar? Este libro está hecho con mucho amor y con mucho cariño hacia todos los migrantes también. Sí. No necesariamente tienes que ser migrante para leerlo, ¿ok? También está hecho hacia todos los emprendedores y que quizás no han encontrado su nicho. Ujú. Está realizado también con mucho amor para esas personas que a veces no le encuentran sentido a su vida y como que voy a hacer esto y voy a hacer otro y se andan poniendo la gorra de soy ahora creador de contenido, soy ahora youtuber, soy ahora esto. Y realmente no hay un propósito detrás de las cosas. Creo que vas a morir. Te al final, y me adelanto aquí en esta parte, Ujú. creo que lo que David quería lograr era que tú entendieras que tienes esta oportunidad para lograr las cosas que tú que quieres, deseas, anhelas. Y no necesariamente es lo que tu mente lo habían programado para. Eso lo te iba a decir ahorita. Ok, exacto. No es que lo que te dijeron, porque es que no, te dijeron que tú ibas a ser presidente, te dijeron que tú ibas a ser el doctor de la familia, que va a sacar esta familia de abajo, de la pobreza, y toda esa recarga, ¿sabes? Todo eso tú Ujú. cargas con esa mochila, es que yo voy a ser el que va a sacar mi familia de abajo. Y no, no, eso no es lo que tú, no viniste a hacer lo que te dijeron que creías que ibas a hacer. Exacto. A lo largo que leí el libro, me di cuenta de eso, me di cuenta de que muchas creencias que tenemos nos han puesto esa piedra que nosotros creemos que nos coloca la vida. Y realmente somos nosotros en los pensamientos de cada día y de cómo vamos adquiriendo conocimientos en pro de muchas cosas que queremos hacer y no enfocamos en realmente lo que está en nuestra alma.
A lo largo de leer las leyes, porque tiene unas leyes impresionantes el libro, me di cuenta de eso, de que muchas veces he enfocado mi atención en tantas cosas que realmente al final del día no hago nada, ¿no? Ujú, En pro de lo que según yo quiero que sea mi vida mañana. Y siempre está la queja allí. Y sin darme cuenta, esa queja, más allá que el otro, es hacia mí misma. ujú. Me lo hizo entender. Ayer cuando escuchábamos a Alejandro mientras hacíamos la presentación, creemos que estamos bien. Antes de comenzar a leer este libro y cuando lo escuchó yo decía, es real. Decía, pero ¿por qué voy a leer algo si mi migración no fue igual al de él? Cuando lo leí sin darme cuenta, muy, muy por debajo de la alfombra, yo había guardado muchas basuritas de esa migración que él me las hizo recordar. No, claro, no fue al extremo de que tenía un bebé como él lo tenía o una familia, pero sí habían heridas allí al momento de migración que yo las tapé de alguna manera porque siempre decimos que mi historia es muy distinta a la tuya, pero sin darnos cuenta a veces tenemos unas pinceladas y en este caso en la migración están allí. Y cuando leí el libro, wow, me hizo recordar mucho eso. Hubo sentimientos en algunas partes donde yo decía, sí pasé por eso, no caminé 6 horas como él caminó en un cuento por ahí, pero sí hubo una caminata de un punto de la ciudad acá, si hubo esas pérdidas de cómo tomar el Transmilenio, cómo pago este pasaje. Entonces, hace recordar todas esas cosas que hemos superado y sin darnos cuenta, el día de hoy estamos parados en una zona que no reconocemos todo lo que hemos hecho. Y este libro me hizo recordar todo eso y reconocer, verga, Yoli, lo has logrado. Sí, de hecho, ahorita que me haces recordar el día de ayer, yo también tenía ese momento en el que yo decía, verga, hace 8 años estaba en un lugar, hoy estoy en Ujú, otro, pero hoy siento que estoy donde debo estar. Y estoy con las personas que debo estar. Que afortunadamente, y en eso soy muy como David, que soy muy creyente, y esto es algo que tiene este libro que es sí, maravilloso, en el que, claro, está la palabra de David, está el verbo de David, porque es David. sí. Es muy David. Es muy, estás escuchándolo palabras como dicha información. Entonces, Ujú. como que yo sentía como que era él. Y te explica, Ah, ejemplo, exacto. esto Y significa se que ríe y se sí, ríe. sí, Ja, ja, ja. ajá. Sí, Sí, sí. son cosas que también hacen que tú se sientas rico, pues se sienta también, estoy hablando con él. Tengo una parte de David acá, pero también había una parte de, como decíamos el domingo, el jefe de jefes. Sí, Como decíamos con Paula, que tenemos el mismo jefe. Si usted no ha visto ese episodio, haga la tarea. Porque no se puede perder estas cosas que cuando nosotros decimos el jefe de jefe, usted tiene que entender. guau, Y tienes que ser de nuestro clan para entender que estamos habla de totalmente, nuestro CEO, ¿no? exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay muchas citas citas de ese gran libro, que es la Biblia, en donde enseñanzas de hace más de 2000 años aún son vigentes Ujú. y él las trae no solo a la actualidad, las trae al momento presente en el que estamos viviendo, las personas que fracasamos intentando hacer algo, las personas que logramos hacer algo, las personas que estamos sembrando una semilla hoy para esperar los frutos del mañana. Y ahí están todo eso y tú te quedas, no le había prestado tanta atención a esto. Una cosa es ir a misa, otra cosa es realmente la palabra. Eso, y cuando lo leía me quedó una parte muy marcada en una de las leyes, más adelante la diremos cuál es, pero es como para citar en global, ¿no? Él habla de que él al principio se sentía como un poco avergonzado, pongámosle esa palabra, Ujú, de cómo era su aspecto, ¿no? ujú, En comparación con los otros participantes o los otros postulantes a un trabajo que él tenía. Y él cita ahí la parte de David, donde Dios lo escoge a él no como se veía, sino por lo que ve en su corazón. David, te puedo decir que esa cita me va a quedar aquí, sí, porque muchas veces nos hemos comparado de esa manera, totalmente. donde decimos que somos un podcast pequeño, es que mira, hay miles, todavía nadie nos, bueno, entre comillas, nadie nos ve, como que hiciéramos que nos vieran, pero es que no es ese lo que el significado, nosotros siempre decimos que si llega uno ya tenemos el trabajo hecho, pero leyendo esto, dije, ok, yo lo he dicho muchas veces de la boca hacia afuera. Y internamente me estaba comparando como él lo hacía con los otros y leer lo que él dijo ahí de, pero es que no están viendo cómo te ves, estás viendo la intención, lo que estás llevando el mensaje. Y yo, listo,
Qué bonito, o sea, cuando yo leí eso, dice: "No, es David", porque también recordé cuando estuvo con nosotros y nos trajo toda esa semejanza con algunos profetas en la Biblia, y yo digo: "Qué bonito que haga estas comparaciones porque es real". No ves en la el nuestro CEO o las personas no están viendo cómo nos vemos, están viendo es lo que hay dentro de nuestro corazón y el mensaje que queremos llevar. Sí, y yo sé que para muchas de las personas quizás les parecerá, no, bueno, fantasioso todo, pero lo cierto es que hay que aterrizarlo. Y creo que la mejor manera de aterrizar todas estas ideas que uno a veces tiene es a través de un libro, porque quedan plasmadas en letras, en tinta, en papel, y, y, e interpretarlo, llevarlo a mi vida o llevarlo a tu vida, porque tú Ujú, dices, yo sí, yo, verdad, yo a veces me he sentido como esta persona donde yo digo, ok, no me van a elegir a mí, van a exacto. elegir a otro. Pero entonces ahí es donde está eso, dónde está tu confianza, dónde está puesta tu autoconfianza. Ujú, Hemos hablado aquí de autoestima, sí, la manera en que tú te ves, hemos hablado aquí de herramientas, pero cuando tú sales al mundo real a venderte, a mostrarte, a decir, aquí estoy yo, mucho gusto, mira, mis capacidades, quizás no lo sé, pero tengo la capacidad de entender, entender. de estudiar y aprender rápido. ¿Dónde está esa confianza para saber que tú eres capaz de aprender Ujú. rápido o capaz de adaptarte rápido? Fíjate que, y quiero ya iniciar ya con el análisis del libro, es que eso es lo que más David dejó muy claro acá, la capacidad que tenemos de adaptarnos a las circunstancias, o sea, resiliencia, ¿ok? Porque él pasa de una situación en su natal Maracaibo, en su natal Zulia, en el que por la situación lo lleva a ejercer un trabajo que quizás él no sentía que era Ujú. lo que era para él porque él estudió una cosa. Levanten la mano. Levanten la mano los que alguna vez estudiaron algo y hoy no están ejerciendo, porque así pasó y creímos que íbamos cuando estábamos estudiando, creímos que íbamos a ejercer, Y que vamos a hasta viejitos haciendo que eso. íbamos a llegar. Levantémosla. Levanten la mano, porque es que a quién no nos ha pasado, a cuántos no nos Y ha no pasado. necesariamente tiene que ser migrante para Total. que ocurra eso, y eso es lo que me gusta que dejaste muy claro del inicio. Aunque él habla de estas herramientas siendo migrante y coloca una historia que sí está muy pincelada, muy de un sabor de migrante, si tú lo lees y lo llevas a tu vida, sé que te vas a identificar mucho con él en este libro. Más de la resiliencia es la certeza que lo vas a lograr. Bueno, Él también lo deja muy claro. Él cuando estuvo con nosotros nos hizo una pregunta y me quedo acá. Si tú supieras que si caminas 8 horas hacia Suacha, vas a llegar y vas a tener tal recompensa, ¿tú caminarías? Y si en el camino te roban los zapatos, ¿te acuerdas que él nos hizo sí, sí, eso? sí. Eso habla de la certeza que sabemos que cuando lleguemos a eso vamos a obtener. Pero él también nos deja muy claro, tenemos que prepararnos no para tener, sino para ser. Ujú. Y me gustó mucho que él lo haya dejado claro. El libro se divide en 2 partes. En la primera, donde él cuenta su historia de su familia y de cómo él decide tomar esa gran decisión de emigrar. Cada quien toma esa decisión desde esa historia interna. La decisión de Asdrúbal fue muy distinta a la mía, la de David fue muy distinta a la de nosotros 2, pero lleva y te hace recordar esos momentos de una Venezuela, en este caso, que para muchos no fue lo mismo. Él migró en un año, tú migraste en otro, yo migré en uno total distinto a estas 2 historias, pero sí se siente ese sabor de dejar la familia, de ese terminal que llega a nosotros el olor, de cómo se sintió montarse en la buseta. Él iba para Maicao y nosotros íbamos, pues, Asdrúbal creo que migró Yo vi por Arauca, Por Arauca, y yo migré por San Cristóbal. Entonces, totalmente diferente, totalmente distinto, pero al pero se final siente igual. exactamente, al final vivimos los tres las mismas experiencias y son muy similares en algunas cosas. Y es ahí donde yo veo la maravilla de la vida. Muchas personas ven que nos separa. Ujú, Tu historia es esta, mi historia es esta, tus clases sociales es aquella, mi clase social es esta. Yo veo que nos une, exacto. yo veo que nos une un propósito.
yo veo que nos une una meta, yo veo que nos une una situación, una circunstancia. Entonces, donde ustedes ven separación, yo veo unión. Y creo que eso lo aprendo de David, porque Ujú. él a través de su libro nos enseña tantas, tantas cosas que quizás hay algunas que, como decía Alejandro en la presentación del fin de semana, hay que releer. Sí. Hay que releer, o sea, no les tengan miedo, no digan, ah, ya lo leí, ya qué más voy a aprender. Un libro, hay un libro que yo me he leído 3 veces, en 3 momentos de mi vida diferentes. Y en 3 momentos el libro me ha parecido diferente. Sí, porque es que ayer cuando tuvimos la presentación del libro, alguien comentaba, es que morimos todos los días, es real. Entonces, como morimos todos los días, el Asdrúbal, la Yolimar, el Juan, el Pedro, el Luis que está del otro lado, ya mañana no es el mismo. Una experiencia un día antes o hasta cuando te levantaste ese día, que tú abres una hoja de este libro y tú dices, wow, era lo que necesitaba leer hoy. Y este libro pasó así. Yo le comentaba a Asdrúbal que fue algo rarísimo con este libro, porque es uno de los cortos que hemos tenido este año, pero fue uno de los que siempre dejé ahí. No por flojera ni nada, sino que me estuve analizando antes de grabar esto, pero tú me dices, analiza qué pasó. Y puede ser que a veces nos dé miedo el Yo título creo que sí. y nos dé miedo que ciertas leyes que están aquí te digan, Yoli, es que no, el problema no está afuera, Sí, el problema está en ti sí. y de cómo estás llevando tu vida, no, no clandestinamente, señores, no, sino de cómo estás tomando las decisiones y hacia dónde estás dirigiendo la atención, en lo que no nos une o en los que nos hace la diferencia. Sí. Y sabes que también durante esa presentación, y la citamos porque fue muy bonita. Fue Y una, creo que fue ideal haberla tenido antes de grabar este episodio. Sí, yo hice una pregunta, yo hice una intervención y es que durante todo el libro, David es muy expresivo Sí, como él escribe y él dice, me vinen lágrimas y estaba llorando y de repente llorando, o sea, claro, y tú lees y lo lees muchas veces y de hecho mi sí, pregunta ayer fue esa y yo le decía, ok, David, yo fui criado con una ideología muy machista en la que llorar es de de débiles. débiles o los hombres no lloran, no llores, resuelve. O sea, es la ideología. Y yo he intentado, y yo lo he trabajado, aquí en el podcast hicimos un episodio especial de llorar, Sí. em, pero aún así hay cosas que quedan dentro de mí. Yo lo sé, y yo lo interiorizo, lo trabajo, lloro. Soy una persona que llora, que no le tiene miedo a llorar. Ujú. Yo no le tengo miedo a llorar. Pero, ya va, espérate un momento. Detente. Llorar en público. Mm. Ese es otro tema, ¿no? Yo no le tengo miedo a llorar en la intimidad de mi hogar, sentado en la silla viendo una película Que o está en el, oscuro el o cine. en el cine oscuro. Pero ¿y en público? O sea, porque yo ayer me hacía esa pregunta, ok, a ti, tú eres una persona que se considera deconstruida y que llora. Ok, sí, llorar no es de débiles, yo lo sé, pero lloro en público, no, no lo hago. Lloro en la intimidad, donde nadie me pueda Y ver. cuando lloras en público, lo he notado, te juzgas. Claro, Y te haces preguntas, ¿por qué me quebré? ¿Por qué no sé qué? claro. ¿Por qué? Lo que pasa es que en esto sí somos muy contrarios. Siento que yo a veces mi sensibilidad explota frente a alguien. Ok. Porque frente a mí yo misma, tú puedes, tú no sé qué. Pero cuando alguien no es que me confronte, sino que me Ajá, dice algo, yo, wow, me derrumbo y mi sensibilidad tiende a ser más expresada en público. ajá. No para que me digan, ay, ven, mami, ven. No, sino que hace poco conversábamos esto. Me dice, creo que fui duro contigo. Le digo, no, es que es perfecto. Ah, Porque yo a veces, y leyendo esto también entendí que hay algo que algo que aprender, ¿no? ok. A veces necesito que me lo digan, y no Ujú. por eso voy a llorar para que después tú me "Ay, no, mami, no vengas a llorar", no, porque también la gente que me ha conocido sabe que me aguanto tanto que si yo escucho algo de ti, digo: "Guau", fum, estallo. Distinto es Asdrúbal, cuando Asdrúbal yo he visto que se quiebra, él después se juzga, ¿y por qué me quebré? ¿Y qué pasó? Entonces él comienza a buscar las señales intergalácticas de qué pasó, cuando sencillamente tu cuerpo que reaccionó de esa manera y la sensibilidad, porque vino un emotivo de porque te llevó a tu niñez, pongamos un ejemplo, Equis. o la comida tipo ratatouille te llevó a tu abuela o algo así,
te dejas llevar y Sí, ya. Lo que pasa es que queremos tener el control de sí, todo. sí. Y eso yo le preguntaba y la respuesta de él, aunque él se tomó unos minutos para responder, Sí. creo que era necesario también el preámbulo de que al final yo lo que hice fue que me vi reflejado porque me llamó tanto la atención, tanta llorantina, que algo estoy yo viendo en mí que estoy reprimiendo quizás, que no me estoy permitiendo sentir, Ujú. que no estoy dejando que fluya y que es momento de dejarlo ya que pase. O sea, de permitirme sentir también y dejarme llevar por como tú dices, déjate llevar por ese momento, no pierdas el control, no te vuelvas loco, pues, Que pero te tire y te revolques, exacto, no. pero también permítete, ¿no? Lo que Lo que no es solamente, no es creer que no, porque yo lloro en la casa, sí, sí, ok, pero ¿y qué pasa en otros ujú. contextos? En otros contextos quieres mantener el control, Queremos mantener el control y queremos que nos vean fuertes, sí, porque también hemos, vamos a colocar, satanizado mucho de que es que la gente se hace la víctima. sí, El hecho de tú llorar no quiere decir que seas la sí. víctima. Sencillamente te diste el permiso de sentir. Y eso fue lo que él respondió Sí, ayer, o sea, él me dijo, Adrúbal, mira, yo no estaba hipeando en todo lo que escribía ese. Yo me reía, yo lo disfruté ese momento, pero hay algo en ti que se vio reflejado en, y es eso, no. No todo el tiempo es la víctima la que está llorando. No, él no era una víctima contando su historia de reinvención. Era una persona que estaba simplemente derramando todo lo que sentía y vivía y percibía en las páginas. y yo creo que cada uno lo tomó de distintas maneras por eso, porque como migramos muy distinto y en momentos de nuestras vidas y de edades muy distintas y con contextos diferentes, entonces yo vi la historia de él y yo me coloqué en varias partes. Y eso que yo no migré porque pues en mi familia, gracias a Dios, no tenía una situación tan precaria como la que él comenta ahí. Pero cuando ustedes compren el libro y lean esta primera parte, yo sé que cada uno va a poner sus nombres en esa Claro que sí. historia. No, puede ser que no salgas a vender como él tuvo que tomar esa decisión, pero muchos dejaron sus trabajos y comenzaron a buscar algo adicional para traer más dinero. Y yo sé que en alguna etapa van a colocar el nombre de su mamá ahí, de sus esposas, de las Hermanos, personas o de sus hermanos que estuvieron ahí en esos momentos. Por eso esta primera parte, David, era necesario que la hiciera para poder entender por qué él toma después siguientes decisiones al momento de estas leyes que nos traen la segunda parte, que son 20 leyes, que van a venir llevando la historia y mientras lleva la historia, luego decimos, ok, entendemos qué pasó, ¿no? Me identifiqué muchísimo con varias y también coloqué nombres en varias personas que él nombró ahí sí, cuando encuentra trabajo y esa persona que le da el dinero. Entonces, como que también nos enseñaron a eso, a por qué recibir esa ayuda. Qué pena, porque él lo dice ahí, qué pena me vieron, ¿será que me vieron tan delgado, que vieron la necesidad que tengo? ¿Por qué no recibir esa ayuda? sí, claro. Lo que pasa es que también el orgullo. Mm, El orgullo es un tema y es un tema aparte que quizás en algún momento traeremos al podcast. ¿Le gustaría que habláramos de orgullo? o capaz Déjale. que con él mismo hablaríamos de Sí, eso, sería ¿por qué no? ¿Por qué interesante. no? Me parece porque a veces el orgullo nos hace actuar de maneras erráticas. Y nos Porque hace es cerrar puertas. Ujú, erráticamente. sí, O sea, si tú claro. necesitas una Sí, puerta claro. abierta, ¿por qué te la vas a cerrar por orgullo? Ujú, Si tú sabes que tienes hambre y que de verdad lo necesitas y alguien te está brindando eso, acéptalo. ujú. ¿Por qué vas a decir? Porque no, no, qué pena, yo no era. No, mira, es que la vida da tantas vueltas Sí, que algún día te va a tocar a ti darle esa ayuda a alguien más. que es el caso de que él coloca ahí. Exactamente. Y entonces por eso es lo maravilloso del testimonio de David, que quedó aquí como legado tanto para nosotros, nuestra comunidad, y también para sus hijos, su familia, la gente que lo admira, que lo quiere, que pasó de ser un cotero en el Bronx de Bogotá. Quienes saben y conocen Bogotá, saben que esa es una zona hiper peligrosa, o era una zona hiper peligrosa. Pasar de eso a ser lo que es hoy en día una persona súper bien vestida, presencial, que es capaz de dar una charla como la que dio este fin de semana y inspira. Y que lleva su mensaje a esas personas que creen que
porque nacimos en tal parte, tenemos que morir ahí. Sí, Y nos enseña que vas a morir es un título que te hace querer vivir. sí. Esa es la cuando, bueno, también adelantándome aquí, ¿no? Leyendo todo esto es lo que te hace sentir, sí, vas a morir. Sí, Y este fin de semana, antes de grabar este episodio, increíblemente nos hablaron mucho de semillas, sí. de que vas a morir, atrévete, sal, di esa palabra que has querido decir, di, abraza, y tú dices, ¿será que la vida se alineó para esto? Vean nuestro próximo episodio. ¿Será que la vida se alineó para esto y nos trae un mensaje? Y casualmente el libro que estábamos leyendo habla de eso. Entonces, como que la vida te va susurrando esos mensajes y ya depende de cada uno si estamos abiertos a escuchar. Eso es lo importante. Pero como usted está aquí, usted está llegando hasta este punto, usted se va a quedar porque vamos a hablar de las 20 leyes que David aprendió por las buenas y por las malas, de cómo llegar a esta vida que sí queremos, a esta Sí. vida con la que sí queremos conectar y que ya existe. Ojo, ojo a esto. La vida que tú sueñas ya existe. Solamente tienes que conectar con esa vida. Ujú. Que así como cuando tú cambiabas los canales de la televisión, tú tienes que poner tu vida en ese canal, pero ya existe. En la emisora esa, ¿de Ya, acuerdo? la Jolly millonaria ya existe. Uf, La Jolly con un apartamento ya existe. ya. Solamente que tenemos que buscarlo en los canales Y y alinearnos a eso. alinearlos a eso. Y la primera ley es prácticamente esto, o sea, es lo que estoy diciendo, ¿no? Es la vida no te da lo que esperas. La vida te da lo que Ujú, esperas, ujú. perdón, no No lo lo que que quieres. Cambia lo que esperas. esperas. ¿Qué esperas tú? Sí, y lo que me gustó al leer esta ley, Asdrúbal, es que de alguna manera esperamos poco, Claro, esperamos poco de la vida. Y mucha gente cuando tú dices, pero ¿por qué esperas todo? Por las creencias que nos dijeron desde pequeña, es que vivimos en esta, de la familia siempre, nadie se ha graduado, nadie habla inglés. Yo me acordé fue de eso, porque siempre en mi familia hemos hablado esto, es que todos somos malos para los idiomas. claro. Y esta creencia quedó en mí. En realidadmente la vida me ha dado las ventajas de poder haber me he sentado en cursos, es mucho, que mucha gente no ha tenido la posibilidad, pero yo misma me susurraba que no podía, que no lo hacía. Entonces, esta ley me hace voltear todo esto y decir: "Okey, agradezco lo que tengo, pero esto no es lo que yo voy a hacer". Y David nos los muestra hermosísimo con llegando a Colombia con un trabajo agotado, pero agradecido de que tiene un trabajo. Como cotero y como rellenaban unos edredones y no sé qué, ¿no? Y él nos lo dice: "Okey, pero esto no es lo que yo quiero, esta no es mi vida, pero agradezco que se me dio la oportunidad". Y a veces vamos por la vida ni agradeciendo esa oportunidad. Porque vamos por la vida esperando otras cosas. Y la vida no da lo que tú esperas, No, no lo que quieres. sino lo que necesitas. Exactamente. ¿Y Exacto. qué esperas tú? Si tú vives esperando, yo espero llegar a pagar el alquiler, pues la vida le va a dar para que usted pague el alquiler, no para más. Ujú, Entonces, ¿qué pasa si nosotros cambiamos lo que esperamos? exacto. Y esto es maravilloso, parece magia, pero no lo es, hay neurociencia. Y hay que empezar a cambiar lo que esperamos Sí, de la vida. Y como tú dices, yo no puedo esperar poquito. Yo no puedo no esperar poquito, puedo. yo necesito esperar mucho. Yo quiero de la vida todo, todo. No me lo, o sea, claro, ya va, espérate. Es que No te va a caer del cielo, y ajá, él lo dice ahí y me claramente. volví loco, ¿no? Todo es todo el mundo. No, no. Todo es todas las cosas que tú necesitas realmente para em, llenar ese propósito que tú viniste a cumplir en la vida. Porque entonces la vida te va a dar eso. Si tú no te alineas con eso, la vida, y si tú dices, no, porque es que yo quiero ese carro, porque yo quiero ese apartamento, porque yo quiero ese empleo, la vida no te va a dar eso. Y ahí viene algo muy bonito, y con esto que te voy a decir pasamos genialmente a la segunda Ok, ley. Cuando tú pides eso que tú te mereces, la vida te va a colocar muchas pruebas ujú, y muchos desiertos para ver si realmente con lo poco que tienes eres agradecido para que llegue más a tu vida. Y ahí viene una segunda ley que me gustó muchísimo, que lo que para ti es el final, para Dios es solo el inicio. bueno.
Entonces, porque es que la gente puede comentarnos y decir: "No, es que yo quiero el apartamento", como dice Robal, "quiero el carro, quiero todo", pero es que mira, me echaron, alguien de mi familia muy cercano tiene una enfermedad, que yo no sé qué, que el otro, o sea, que vemos todo lo negativo que comienza a pasar, pero es que para lo que para ti es el final, para Dios es solo el inicio. Y esta ley me gustó mucho porque él comienza aquí hablando de que se quedó sin trabajo, señores, y aparte le llega a la familia. Qué carga, ¿no? Sí, Qué fuerte lo que cuando tú dices todo va a estar bien porque ya tengo un trabajo, un empleo, pasa algo inesperado y dices: "¿Sabes qué? Trabajan hasta el lunes". ¿Qué comienza a pensar tú ahí? Es que, bueno, yo quiero el carro, quiero esto, no, pero es que ya estoy sin empleo y comenzamos a cambiar todo eso porque es el final. Y viene esta ley que viene a sacudirme cuando lo leí, porque muchos finales que yo creía para mí, viendo ahora para atrás, en este momento cuando leí esta ley, dije: "Guau, fue una puerta". claro. Y anoche, bueno, este fin de semana que estuvimos en Afilbo, yo lo relacionaba mucho con cosas que nos han sucedido a Ujú. nosotros y yo te decía, verga, gracias Dios, porque es que cuando tú quitas algo del camino, Sí. realmente es porque no está alineado Ujú. y no va con lo que espera. Entonces, claro, uno en ese momento no tiene como la capacidad de ver todo el mapa, ¿no? Y para uno solamente hay como incertidumbre, hay como que, Sí. ay, esto que me está pasando, este despido, esta separación, lo vemos como mal, pero si nosotros tenemos muy claro eso hacia allá, hacia dónde es que vamos, entendemos que eso que tenía que suceder era lo que tenía que pasar. Entonces, vamos como sorteando la vida y entendiendo y dando gracias. Sí. Gracias por lo que pasó, seguimos. Y así seguimos también con la número 3 porque esto es parte también de esa ley, Ujú. de, de asumir las cosas con una actitud. Y la ley 3 dice, la actitud en el proceso determinará cuán largo o corto será el mismo. Y esto es fundamental porque cuando tú haces, y todos levanten las manos las personas que han sentido esto. Cuando estamos pasando por una crisis o una situación incómoda, llámese un choque, Un un robo robo, sentimos que la cosa duró horas. Sentimos que el momento duró horas. Y cuando vemos, duró solo 5 minutos. o segundo, es que la vida puede cambiar en un minuto, en un segundo, lo leíamos en algún momento, ¿no? Exactamente. Sentimos cuando estamos angustiados que el tiempo dura mucho. Cuando estamos muy, muy felices, un fin de semana, que hicimos alguna actividad, algo chévere y todo, se pasó tan rápido todo. Entonces, cuando estamos angustiados, sentimos el tiempo largo. Cuando estamos muy felices, sentimos que nos faltó, que el tiempo fue muy cortico. Y yo siento que todo esto tiene que ver con la actitud con Sí, la que vivimos la vida. Porque entonces las angustias, fíjate qué dura más, qué dura más, no hablemos de tiempo, hablemos de percepción. ¿Qué persentimos? ¿Qué las sentimos? angustias, Ah, los exacto, problemas duran exacto. más. ¿Y qué sentimos que hay menos? El descanso a veces, que tenemos un fin de semana y que, ay, duró tan poquito y la semana tan larga, Pero Dios mío. todo está en la actitud, ¿ves? Y esa es la tercera ley y me gusta mucho que esté aquí en este punto porque es cierto. Muchos como migrantes, como personas que vivimos en el mismo Mm, país, cuando me acuerdo también cuando no había migrado y estaba allá y hacía que mi actitud hiciera de la situación aún una situación peor. sí, Entonces tú empiezas a reflexionar y dices, ok, aquí no hay que echarle la culpa a tercero. Aquí no, tampoco hay mi culpa, hay responsabilidad. Y es mi responsabilidad. y es tu responsabilidad y permíteme leerte algo rápido de esta ley, Léelo, muy léelo, rápido, léelo, señores, léelo. dice: "No se acabarán los problemas, no es que se haga más fácil, sencillamente la buena actitud le coloca ruedas sedosas a tu proceso, mientras que una mala le coloca ladrillos para andar. La rodada se hace más cuesta arriba, tenlo en cuenta". Sí, totalmente. Eso, imagínate, ahí lo tenemos. Y creo que el ejemplo también del tiempo y ese ejemplo de unas ruedas queda maravilloso porque así podemos darnos cuenta de cuánto estás andando tú, cómo estás andando, cómo estás llevando la vida. Es un llamado de atención. Es un llamado a atención y más allá de la actitud,
también tenemos que enfocarnos en mejorar diariamente. Ok, Porque tú puedes tener una actitud arrechísima, es que yo lo voy a lograr, porque esto y porque lo otro, pero es que depende de cada uno también lograrlo. Y ahí viene una cuarta ley que me encanta, no vamos a entrar, señores, a todas las leyes no, sino que cada uno lo va a interiorizar y cuando ustedes compren el claro, libro, sé que ustedes dicen, esto es lo que hablaba. Enfócate en la mejora diaria, la clave está en tu agenda diaria. Él cuenta ahí algo muy curioso de sus capacitaciones en la empresa donde está y de cómo él se quedaba horas extras y de cómo sus otros compañeros salían justico en punto, o sea, uno a las 12:30 y se iban a sus casas a hacer o no hacer y él decidió quedarse y adquirir conocimientos y comerse el mundo de alguna manera. Em, y conoce a alguien, a una persona que no era tan agraciada por todos, pero que le hacía una pregunta siempre, ¿ya fuiste a comer? Que es lo que tú comentabas al inicio. A veces nos da pena decir que tenemos hambre, en todos los aspectos, ¿no? Él tenía hambre de conocimiento, pero también por su situación económica tenía otro tipo de hambre y conoce a alguien que le pone su amigo silencioso ahí para ayudarlo en esto. ¿Cuántos no hemos tenido esa persona, esa figura ahí? Y yo te puedo decir, yo chillé horrible en esta parte. Y yo decía: "Dios mío, ¿pero qué pasó?". ¿Por qué? Porque le coloqué ese nombre a esa persona. Y di gracias y todo. Y le escribí, también le di gracias. Y digo: "Guau, qué bonito cómo cada uno vivió esa experiencia", muy distinta, ¿no? Pero sí hubo alguien que nos vio necesitados, porque nosotros no podemos decir que estamos mal. ¿Qué van a decir? Porque tú sabes que siempre tenemos que mostrar que estamos bien, porque migramos para tener una mejor vida. ¿Y qué van a decir si yo migré y ahora estoy peor? Y hemos caído en esos comentarios. Ay, pero ¿para qué migró si está peor? Y no sabemos qué situación hay detrás de toda esa persona, ¿no? Entonces ahí me vi de las dos maneras. Me vi la que tuvo hambre y me vi de la que he estado del otro lado diciendo, pero ¿para qué migraste si no estás tan bien, no? Y ahí viene la actitud diaria de que voy a cultivar diariamente en mi agenda para mejorar esta situación. Y esta ley me fascinó, es una de sí, mis favoritas, ¿no? sí. A mí me gustó esta. Y por eso cuando estábamos leyendo el libro durante el mes, yo te dije, después, en la ley 5 se pone la cosa buena. Sí, sí, En tú la me ley, en la comentaste. ley 5 la cosa se pone buena. Y esta es la ley. Defínete antes de seguir. Sí, Es una ley corta, 4 palabras. sí. Defínete antes de seguir. Pero es una ley Tan difícil. tan compleja, Sí. tan... define qué quieres, define qué... Y yo creo que tengo 37 años en donde me he preguntado en muchas oportunidades qué quiero hacer con mi vida. ¿Cuál era el propósito de que yo llegara a este plano, a esta tierra, en ese seno de esa familia, en Barinas, en Venezuela? Ahora estoy viviendo en Colombia, Bogotá es mi hogar, amo Colombia, así como amo Venezuela. Ujú. O sea, ¿cuál es ese propósito? Ya lo he descubierto. Gracias no solo a David con su libro, sino a todas las personas que han Sí. venido, a todos los que se han sentado aquí con nosotros, pero principalmente aquella tarde soleada en un parque en el que decidimos hacer este Sí. podcast. Porque nunca fue fama, Mm. nunca fue seguidores Nunca ha sido. y nunca lo será. Ujú. Siempre fue el mensaje Sí. y conectar con ese propósito que llegaba de aquí, pero que sube aquí y que dice, ok, hay que organizar todo para que se vea, se escuche todo bien, le den me gusta, comente, compartan. Queremos que el mensaje llegue, queremos pararnos en una tarima y decirle, tú sí puedes. Ujú. ¿Por qué? Porque si yo estoy aquí, tú también puedes estar aquí. Y más allá de decirle tú sí puedes, es tú sabes que puedes. Exactamente. Tú no necesitas que alguien te lo diga, pero a veces necesitamos. Ojo a esto, ¿no? No necesitamos siempre, pero es que a veces sí lo necesitamos, que nos jalen las orejas y que de alguna manera no tenemos que buscar lo que todos buscan, Asdrúbal. Claro, claro. Y eso fue lo bonito de iniciar este proyecto. Nosotros no buscamos que nos reconocieran y que, ay, mira, son los chicos, ay, vea, no.
no buscábamos eso. Y ahí lo combinamos con la siguiente ley, que es la ley No, sexta. no, no quiero que ¿Te te vayas, no quieres quiero que te decir algo vayas, de ahí? no quiero que te vayas todavía, porque es que hay una parte, yo señalé muchas Okey, partes de no, yo esta, también. y hay una que me causa y que me gustaría que se llevaran todos ustedes, Okey. porque dice, la falta, lo claro, es la cita, ¿no? Es una cita. Ujú, Dice, la falta de claridad la lleva a la confusión. La confusión produce frustración. ujú. Una persona frustrada no va a generar buenos resultados. Y aquí es donde todos tenemos que hacer el ejercicio. ¿En qué punto estoy yo hoy? ¿Soy una persona frustrada o soy una persona que tengo claro hacia dónde voy? No importa si hoy me falta el dinero, no importa si hoy no tengo el mejor estado de salud, no importa si no tengo los recursos para asistir al evento que quiero asistir. Ujú. ¿Tengo claro a dónde voy o estoy frustrado porque me falta? Cuando Ojo cuando con eso. cuando él habló el día que presentó el libro en la Filbo, entendí mucho esta ley, porque él tenía claro lo que quería, Ujú. y él fue tras de ello, y lo dejó muy claro. Él no se sintió frustrado cuando le dijeron ni no, que fue lo peor. Y ahí decía Alejandro: "Es que tú seguiste porque tú necesitabas que te dijeran el no, aunque sea". Y él tocó 1000 puertas. ¿Cuántas puertas hemos tocado para llegar a donde estamos? ¿Cuántos no hemos recibido? Y muchos sí que han cambiado nuestra vida y que nos han dicho: "Hey, van por el buen camino", pero hay nos que también nos dicen: "También van por el buen camino", ¿no? Porque es que vemos el no con algo tan negativo que siempre esperamos un sí. Hace poco tú lo decías, ¿a cuántos nos estás de darte el sí a ti mismo? Ujú. No esperando el sí de alguien. Y esa frase se me quedó muy grabada, tiene que estar en un libro tuyo, algo así fuera. Nuestro. Nuestro, pero uno no sabe, después tú hablas otro a Del diferente podcast. del Hay que podcast. hacer nuestro libro del Por podcast. favor, ¿Quieren libro del podcast? dejen tu comentario. Ese me quedó muy, muy, muy como muy grabada. ¿Cuántos nos estás de tu sí a ti mismo? Porque es que esperamos los sí de alguien más. Y David no esperaba un sí, él ya tenía el sí de su CEO. Él necesitaba era que le dieran un sí para llevar esa idea, para que estuviera aquí con nosotros hoy sentado. Y él lo tenía muy claro, a dónde estaba el objetivo. Y muchas veces vamos por la vida sin tener nada claro y nos montamos en los buses que tenga que ser y no llegamos al destino, Es que es así, porque no sabemos. es Entonces, así. pero ese propósito es tuyo o es lo que todos quieren. Mm, Eso en un mundo de redes sociales puede confundirse, ¿no? Ujú. Puede parecer como que quieres la atención que otro está teniendo. O Eh, quieres lo que tus padres dijeron que era bien para ti. En realidad exacto. es lo que tú quieres. Él lo habla en un contexto más amplio, como para que lo entendamos, ¿no? Sí, Todos buscamos lo mismo. ¿Qué queremos? Ganar dinero para gastarlo en necesidades. Que no está mal, ¿no? Porque hay personas que están en, pero no es el objetivo. No busquemos lo mismo que todos buscan. Y él lo entendió observando. Entonces, cuando observamos también tenemos que ver y analizar, porque no es solamente ver: "Ay, mira, este está haciendo esto, ay, no, yo no quiero", pero ¿qué estás haciendo tú en pro para no buscar lo mismo que el que está al lado? ok. Me parece que es algo que hay que pensar. Sí, Es una ley, como decía Alejandro el fin de semana, para releer. sí, ¿Sí? Hay que releer esto y es bonito también cuando tú relees porque encuentras fragmentos, comas, puntos, párrafos que como que, ay, yo no le había prestado mucha atención a esto. ujú, ¿Qué pasó aquí? Ley 7. Olvídate del tiempo, enfócate en la raíz. Y esto habla de compararse mucho con los resultados también. Lo que tú hablabas, creo que la 6 tiene que sí, ver mucho con la 7 porque solemos pensar que si yo asumo que este es lo que yo deseo en la vida, entonces yo lo tengo que conseguir en el igual o menor tiempo sí, que el que ya lo consiguió. Pero la vida no funciona así. La vida funciona en términos totalmente diferentes, porque yo no me puedo comparar con Jolly. Jolly no se puede comparar conmigo. O sea, Jolly puede aprender algo muy rápido y yo ser lento y tosco en ese momento, o viceversa. Y eso está perfectamente bien. Yo siento que cada quien tiene que darse la oportunidad de aprender al ritmo que puede aprender. exacto.
y también de lograr las cosas. y de lograr las cosas y de seguir ese propósito que tu alma te dice, Sí. que puede ser hoy, puede ser mañana. Y ahí viene una ley que me llamó mucho la atención y me sentí muy identificada, que es Ajá. la ley 8, que es si te criticas vas por un buen camino. Él habla allí de la escritora de Harry Potter, de... y yo cuando lo leí, yo dije: "Asdrúbal se va a sentir muy identificado porque tú sigues, A mí me gusta. a ti te gusta mucho ese escritor y todo". Pero yo me quedé con la moraleja que él dice allí al finalizar esto, que dice: "Dejarás de cumplir tus sueños cuando el primero te diga al oído que no vas a triunfar, ¿sí? Que no tendrás éxito en tu negocio, que no te irá bien con esa pareja o matrimonio, que ese proyecto va a fracasar". Y me recordé mucho una de las leyes de Morgan Housel que habla sobre eso. Si es algo que realmente es tu propósito y es lo que tú quieres, no por buscar todo lo que quieren los demás, sino por lo que quieres tú, vendrán 1000 obstáculos y vendrán 1000 personas diciéndote que no lo vas a lograr, pero tú vas a seguir. Y hay que seguir. Y eso es lo que nosotros queremos que ustedes lo hagan, que también sigan, que sigan estas leyes para que compren el libro, por supuesto, que lo compartan, que lo regalen, que se lo regalen a su hijo, que lo vivan, que lo sientan, Sí. que cada una de estas leyes sean parte de su vida, que las lleven, que las impriman y las tengan ahí todos los días para ver cuáles son las que tienen que hacer. Vamos rápidamente porque el episodio se está haciendo bastante largo Sí. y no creo que nos vaya a dar chance de ver las 20, pero por lo menos lleguemos hasta donde tengamos que llegar en este punto. Y Yo creo la, que les vamos a dar hasta las 10 para que queden ellos ahí. Ay, ¿cuáles son las pero otras es que, ay 10? Que Dios las mío, otras últimas son es buenísimas. que de la, Podemos escoger 2 y 2 que nos gusten. una y una. Una y una. Bueno. Una y una para que les queden Ah, okey, okey. con el compromiso que tienen que comprar el libro. Sí, sí. Ustedes saben que está en todas las librerías del país, pero también lo pueden pedir a Por través de Busca Busca Libre. Libre, pero en cualquier librería porque es de la Editorial Planeta y ustedes saben que tiene una distribución muy amplia, Ujú. incluso hasta México, entonces pueden comprarlo, pueden adquirirlo y yo sé que esto le va a llegar a muchas personas. Ley 9. eh, expande tu envase, expande expandes tu vida. Ujú. Esta ley me recordó algo que yo llevo muy marcado. Siempre la cito, por ahí te acordarás, cuando tenemos la oportunidad y nos preguntan qué, o salimos a algún evento y alguien nos hace una entrevista y nos dice, ¿y ustedes qué hacen aquí? ¿Por qué emigrar? Bueno, ¿cómo te explico, baby? Sí, entonces ahí me recuerda a la película Big Fish, que es la donde yo te decía Así. de la parca, el pez de la parca, ese pez, ellos hacen la metáfora en esa película de que la parca crece tanto como su pecera, ¿sí? Ujú. Y ahí me recordaba mucho de esta ley. Uno no puede quedarse tampoco solamente con, con ese pequeño espacio, ¿sabes? Él en esto habla de partes bíblicas acerca del vino, Sí, toda esa parte, pero yo lo llevé a eso. O sea, necesitamos una pecera grande grande. para poder seguir expandiéndonos, porque si no, vamos a seguir siendo pequeños. Y eso es lo que yo sentía. Cuando a mí me preguntan por qué migré, es porque yo digo, mi pecera era muy pequeñita ya. No es porque no me gustara. Yo amo mi tierra, amo Barinas, amo Venezuela. Sí, a veces uno llega a entender que amábamos la tranquilidad de Barinas, ¿cierto? Sí, claro, claro. Sí, hay días que sí, Sí. hay días que sí. Pero es que la pecera era tan pequeña, Yoli. Sí, era muy Era muy chiquita. pequeña que no me iba a permitir. La pecera y las creencias que teníamos Es allá. una metáfora. Es una O metáfora, sea, claro. En imagínate que todo implica la es una pecera. metáfora que la pecera son como Sí, esas creencias. claro, claro. El vidrio que te llevaba son esas creencias que Ujú. tenías. Y ahí venimos a una ley bonita que me gustó mucho y me hizo recordar, oh, guau, yo digo que David también tuvo que haber investigado mucho para colocarle cada uno de estos nombres y más de su experiencia, ¿no? Pero viene una ley 10 que es, eres la prioridad, no te descuides. Y me hizo recordar mucho lo que nos hablaba las hermanas Carvajalino. Sin el emprendedor no hay emprendimiento. Sí.
Y él cita algo muy importante iniciando esta ley que dice, tú sabes cuánto una persona le importa a otros, mira cómo trata su cuerpo. Y me hizo pensar mucho en mí, en de que sí, genial, estamos leyendo, estamos haciendo esto, nos estamos nutriendo, pero ¿cómo me estoy tratando yo mi cuerpo? ¿Cómo estoy tratando mi salud física? Puedo estar genial, ¿no? Ya no escucho las voces que escuchaba antes, ¿no? Eso es esquizofrenia. Sí, por eso no la, ya traté eso. Pero ¿cómo estoy tratando mi cuerpo? ¿Cómo me estoy tratando a mí? A veces animamos a los demás a que tienen que cuidar su cuerpo, pero ¿cómo te estás cuidando tú? Él también cita ahí algo sobre eso. Y lo importante es que la ley dice, tú eres la prioridad. Sí, Y es algo que a veces a mí me cuesta también ver en los demás, ¿sabes? Yo les digo, cuando vemos personas que son muy nobles, ujú, personas que quizás ayudan demasiado al otro, ¿verdad? Pero se despreocupan de sí mismos. ujú, Y decirle, oye, entiende que tú eres la prioridad. sí, No lo entienden. Y ahí es donde yo me siento como que un poquito de, ¿cómo te hago entender de que si tú no estás bien, no puedes ayudar al otro? no puedes O ayudar. sea, no le puedes, tú no te puedes quitar el plato de comida. Esta acción que tenemos tan satanizada, tan como sobrevalorada, de yo me quito el plato de la boca para dártelo a ti porque soy tu mamá, porque soy tu papá y me importa que tú comas, pero yo me puedo morir de hambre. No, que tú tienes que comer. Donde come uno, comen dos. Ujú, y tú tienes que estar bien para poder que la otra persona esté bien, Sí, porque es que de todo hay una sí. consecuencia. Y por eso es bonito que quede dentro de estas primeras 10 leyes que hablamos. Vienen 10 leyes más Uf. que son buenísimas, impactan. Hay una que me caló a mí increíblemente, no sé cuál de estas 10 porque no vamos a hablar las No, no 10 vamos a hablar siguientes todas. completas, pero No vamos a hablar todas, pero sí tenemos una como favorita que dijimos que íbamos a hablar. Y con esta cerramos, por supuesto, el episodio, no sin antes darle las gracias a ustedes, porque de verdad ustedes hacen que este sueño sea posible. sí. Cada vista, cada me gusta, cada like, cada comparte, porque todo eso lo vemos, ¿no? También vemos que hay gente que está viendo el episodio y no se suscribe. Sí, Ok, ¿qué guau, sí. pasa? ¿Qué pasa? Que tienes que ver el episodio y suscribirte y darle me gusta y compartir porque de verdad nosotros hacemos esto con amor, con empeño, con mucho, con mucho anhelo. Exacto, Entusiasmo, como eso. dicen aquí. Bueno, mira, con esta cierro dándote las gracias a ti, dándole las gracias a David, dándole las gracias a Dios, a ti también, por supuesto, porque estamos Amén. cumpliendo sueños. Sí. Y así como nosotros lo hacemos, ustedes también lo van a hacer. Y eso me lleva a la ley 16. Uf, La ley 16 es, toda siembra tiene su cosecha. si quieres hablo de la mía primero, es antes Pero de déjame esa. leer la frase con la Okey. que él abre Ujú. y él dice, los que siembran con lágrimas recogerán con gritos de alegría. Salmo 125. Sí, Profundo, ¿no? muy profundo. Profundo. Y yo hoy quiero, antes de darte la Ujú. palabra, porque no, ya de por sí lo dice todo, ¿no? Sí, con esa Ya de por cita. sí lo dice todo. Quiero que te quedes con eso. Quiero que te quedes con toda siembra toda siembra va a generar una cosecha. Mira, Solamente que no tienes que entender en qué tiempo, exacto. en tu tiempo. Sigue sembrando, sigue sembrando, sigue sembrando, porque va a llegar el día en donde tú vas a recoger esa cosecha. Y increíblemente yo la había no teníamos muy claro la dinámica de las otras 10. Ajá, Surgió en este momento, increíblemente yo dije: "Pues si llegamos a decir, hablemos de nuestra favorita", la mía fue la ley 15. ok. Y la tenía marcada con nuestro supermarcador que nos regaló Tiago cuando compramos el libro. Prepárate para el viento. Uh, Y me encantó. Y aquí tengo que dar gracias a ese viento que ha llegado muchas veces a nosotros, que nos ha preparado para esa cosecha, que es tu ley, ¿no? Y también no voy a entrar muy hondo, sino solamente también voy a decir con la frase que él abre esta ley, que yo digo es increíble, y ahí vinieron muchos nombres a mi mente de esos vientos que han sido en nuestra vida, ¿no? O en este proyecto, en nuestra vida, en cualquier, en muchos ámbitos de mi vida especialmente. unos más ventarrones que otros. Unos más tormentas que otros. El otro fueron, no, como ciclones fueron.
Huracanes. huracanes, no jodas. Que hubo el punto que me tuve que meter. Sé que cuando hay en Estados Unidos huracanes hay como unos El óvulo, cuarticos. ajá. Los cuarticos. Imagínate, estuve ahí por Guau. mucho tiempo. Entonces, prepárate para el viento, la ley 15. Solamente se conocerá la raíz cuando los vientos soplen para tumbar los frutos. Ujú. Importante. Me gusta esa ley. Esa ley me fascina, claro, las que tú dices muy hermosa, pero yo digo, siempre vemos los vientos que tumban todo eso mal, y a veces los vientos son necesarios. Sí, La crítica es necesaria, porque también tienes que ver de dónde viene esa crítica, ¿no? Entonces, esta ley para mí fue que yo dije: "David, bebé, o sea, gracias". claro. Y también hay algo de esa ley que me invita a ver algo que no se ve, que es la La raíz. raíz. Y normalmente no vemos la raíz. Vemos que el árbol pasó el ciclón. Y eso pasaba en Barinas, cuando habían ciclones y cosas así. Ujú. Veíamos que los árboles quedaban peladitos arriba, sin hoja, pero quedaba el árbol, no, ¿sabes? Y hay algo que no vemos siempre en el triunfo del otro cuando alguien sobrevive o alguien pasa esto. Vemos todo lo que sobrevivió, míralo, Sí. pasó, pero no vemos que la raíz está tan fuerte y tan metida en la tierra que nada lo va a tumbar. Este fin de semana lo escuchamos. ¿Sí? Los árboles están tan convencidos de su raíz que no les duele soltar las hojas, porque Mm, saben que va a venir una nueva y mejor, ¿no? claro. Entonces lo dijo la chica de catering cuando estuvo hablando con ella. Entonces yo me quedé pensando en eso y digo: "Guau, es verdad". A veces nos cuesta tanto soltar algo, Soltar las hojitas. soltar esas hojitas es porque no confiamos en nuestras raíces. Bueno, eso es cierto. Entonces, Eso es muy importante. También me encanta que hayas elegido esa para cerrar, porque parte de la cosecha también viene de soltar. ujú, Y hay que soltar ciertas cosas para poder permitir que nazcan hojitas nuevas en nuestras ramas. David, muchísimas gracias. De verdad, recomendamos 100% sí, este libro. Es un libro muy reventando burbujas. David, amigo de la casa, también le agradecemos muchísimo que él nos haya obsequiado y nos haya dedicado así. su obra. Aquel, este lo compramos. Sí. Pero esto ha sido maravilloso, mágico. Así que 100% vayan a comprar este libro, compártanlo con toda su gente. Y una vez que ya hemos decidido que con estas 20 leyes, recuerden que faltan 10, usted tiene que leerlas. Búsquenla. Después de que hemos decidido que sí queremos vivir, porque sabemos que tenemos una sola vida para lograr todo lo que queremos, que sigue, Yoli. Tenemos que buscar ese propósito y llevar a cabo todas estas leyes a través de eso, porque una de esas leyes es eso, definamos Definamos. y encontremos este propósito y por eso nuestro libro del mes de mayo, mes de mi cumpleaños, es Se como que anuncia. como un mensaje divino. Ok. Imagínate, el mes de mi cumpleaños vamos a hablar de Encuentra tu propósito de Juan Echeverría. Uy, un Él libro ya que estuvo con nosotros él también. estuvo con nosotros, nos obsequió Sí, un ejemplar de su libro, nos los entregó con mucho cariño, con una dedicatoria en el que él nos dio un sí, sí. porque creyó, porque nos vio y dijo, a mí alguien una vez me dio un sí Ujú. cuando yo estaba empezando. Yo voy a ser el de estos muchachos. Y con eso llegó ese libro maravilloso que descubriremos en mayo, el mes del cumpleaños de Yolimar. Sí, por favor. De este libro me causó curiosidad la portada porque él nos dijo una anécdota de alguien que vio en el libro y dijo: "Ay, pero te ves como más bonito en blanco y negro". Y cuando lo veo ahora me recuerdo de eso que nos dijo. Entonces, Juan, muchísimas gracias por este obsequio. Lo vamos a leer en el mes de mayo y veamos qué tiene preparado para reventar en nosotros. Así que no se pierdan ninguno de los episodios del mes de mayo, ninguno también de los invitados que tenemos preparados para ustedes en todo el próximo mes. Por supuesto, suscríbanse, compartan, dale a la campanita, dale me Todo. gusta Denle al computador, no mentira, denle a lo que puedan. y únanse a esta gran familia porque si algo vamos a hacer aquí es crecer juntos y reventar burbujas. Recuerden que todos los domingos y miércoles les traemos una burbuja que reventar y al final del mes un libro también. Chao, chao.